En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes 9 del mes de octubre, mes del Santo Rosario, bendito sea Dios. Día especial donde la Santa y Única Iglesia de Cristo celebra a los santos San Dionisio Obispo, bendito Dios, y San Luis Beletrán, abogado de los pecadores. Por lo tanto, es importante entender que debemos en este día tan especial pedir la intercesión de todos los santos, en especial de esos dos grandiosos santos, para que aboguen, para que intercedan, para que cada día nosotros podamos buscar más la gracia y el amor de Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas en su capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, un maestro de la ley que quería poner a prueba a Jesús se levantó y les dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús entonces les dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces empezó a decirle: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio y dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y las dio al posadero diciéndole: cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo de aquel hombre que cayó en manos de los asaltantes? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Entonces Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y creo, hermanos y hermanas, que esta hermosísima reflexión la podemos titular con la siguiente oración. Y es la que cita diciendo: la misericordia nos permite contemplar la presencia viva de Dios. Así es, hermanos y hermanas. La misericordia, el amor, la justicia, la compasión nos permite contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Porque como bien dice San Mateo 25 de 31 en adelante, cuando tuviste compasión, cuando tuviste misericordia de uno de estos más pequeños, también la tuviste conmigo, dice Jesús. Por lo tanto, cuando logramos a través de la misericordia, a través de la compasión, a través de la solidaridad,
cuando logramos, bendito Dios, reconocer el rostro de Cristo en el necesitado, el rostro de Cristo en aquel que necesita, en aquel que está desvalido, en aquel que está enfermo, cuando logramos por medio de la misericordia reconocer el amor de Dios en aquel que necesita, estamos precisamente poniendo de manifiesto la actitud de este samaritano. Bendito Dios. Que bien dice la palabra que al pasar por allí y ver a este hombre tendido en el piso, dice el Evangelio, bendito Dios, que sintió compasión de él. Bendito Dios, sintió compasión de él. Y dice la palabra que este amor que sintió este samaritano por este hombre que estaba golpeado en el camino, lo llevó a detenerse. ¿Para qué? Para ayudarle. Y dice la palabra que vendó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro para que cuidara de él. Y es lo mismo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer, que podamos ver su rostro en el necesitado, que podamos ver su rostro en el desvalido, en aquel que necesita, porque como bien nos dice la palabra, ese es el prójimo, bendito Dios, al que tú y yo estamos llamados a atender, al que tú y yo estamos llamados a ayudar en el amor poderoso de Cristo. Por eso dice Jesús en el Evangelio, aquel hombre que le preguntaba, bendito Dios, entonces Jesús le dice, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltantes? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. A lo que Jesús entonces les dijo, vete y haz tú lo mismo. Bendito Dios. Indicándonos que si queremos contemplar, si queremos obedecer a Dios, si queremos vivir sujeto a la voluntad de Dios, debemos actuar de esa misma manera. O sea, debemos ser compasivos, misericordiosos, bondadosos, porque es precisamente en ese gesto de amor donde bien manifestamos la santidad que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a buscar en Cristo Jesús. Por eso dice el mismo Jesús en San Lucas capítulo 6 versículo 36 lo siguiente, y con esto termino. Dice la palabra allí lo siguiente. Dice, sepan bien, a ustedes les digo, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se le echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, también serán medidos ustedes también. Bendito sea Dios. Hermanos, hermanas, estamos llamados a ser santos, como es santo nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera? Bien lo dice la palabra, poniendo de manifiesto la misericordia, el perdón, la solidaridad, la compasión, poniendo de manifiesto ese amor de Dios que transforma y cambia los corazones, poniendo de manifiesto ese amor de Dios que nos permite a nosotros poder reconocer en el necesitado, en el desvalido, el rostro de Cristo Jesús, bendito sea Dios. Sí, ese desvalido, ese que es tu prójimo, que está donde tú te mueves, que está en el lugar donde tú te encuentras, bendito Dios, ahí está tu prójimo, bendito Dios. Ese que necesita, que está ahí frente a tu casa, que está de camino al trabajo, que tú encuentras, bendito Dios, cuando te mueves a un lugar, a otro pueblo, en otro país, ese que está ahí en el camino donde tú te mueves, ese es tu prójimo, el cual tú debes ayudar, el cual tú debes manifestar misericordia, bendito Dios. Por eso dice Jesús en San Mateo, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, si tu sacrificio no está cimentado en el amor, si tu sacrificio no está cimentado en la misericordia, no tiene sentido que lo haga. Bien lo dice la palabra. ¿De qué le vale a aquellos, el sacerdote y el levita que pasó por aquel lugar, ser tan aletrado, sacrificarse, guardar los sábados, que criticaban a Jesús porque no guardaba el sábado, pero no eran compasivos? Entonces, y esa hipocresía, no le vale de nada. Nos sacrificamos, sí, debemos orar, debemos participar de las oraciones, Santa Misa, hacer el Santo Rosario, pero que todo esté basado en el amor a Dios y que también se manifiesta a través del amor al prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Amén.